Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta a una nueva aventura. Hoy os presento Sherlock Holmes, Chapter 1, capítulo 1. Aquí nos van a presentar la vida de Sherlock más joven, ¿no? Recién licenciado, bueno, con 20 y pico años o algo así, ¿vale? Y el tema principal es... no voy a hacer spoiler porque lo pone en la sinopsis. Estaremos en una especie de isla investigando la muerte de nuestra madre. Así que eso es lo que pone en la sinopsis, ¿eh? Así que no es spoiler porque lo dice la misma sinopsis del juego. Un saludo a Islam, que está ahí en el chat, a los que vais entrando y a los que veis esto en diferido también luego en YouTube y tal, y también en Twitch. Pues que paséis un buen ratito todos. Y todas, por supuesto. Y nada, pues al lío. Es de la misma compañía que los demás Sherlocks, el Frogware, ¿vale? De hecho, si quito la cámara, ahí veis las miniaturas. Ahí es del Devil Daughter, del Crimes and Punishment, bueno, y no es el Testamento, no. Los últimos, gente. Vale, voy a controlar un momento aquí, porque los gráficos los controlé todos en épico, ¿vale? Y luego probaba bien. Sonidos. Vale, lo dejamos así porque ahí se oye bastante. Juego. Brújula sí, vibración sí, subtítulos sí, español sí. Vale. Ok. ¿Qué puedo retransmitir? Dificultad. Vale, vamos a ver la dificultad. Verás iconos de interacción en los personajes u objetos con los que puedes interactuar. Las pistas del cuaderno tendrán un icono de acción que sugerirá los próximos pasos de tu investigación. Recibirás avisos para que te dirijas al Palacio de la Mente o al cuaderno. Y se te notificará cuando has conseguido pistas esenciales o todas ellas. Tendrá más tiempo para tomar decisiones cronometradas. Minecraft. Se puede personalizar. Vale, esto es normal. Normal. Sí. Iconos de interacción. El tiempo de decisiones no me gusta. Análisis químico. Vale, lo de los análisis, esto era un coñazo, ¿eh? No, me podemos poner la Minecraft. Yo lo dejaría en normal, gente. Total, la investigación es la misma. O sea... Ah, luego tenemos combate aquí también, ¿eh? Ojo, ¿eh? Es que no me notifiquen. Me tira para atrás, tío. Hombre, esto lo hace más guay, tío. Combate. Creo que está relacionado con esto, ¿no? ¿O no? Ah, pues no. Equilibrado y historia. Y personalizado.
Oh, este lo ponemos equilibrado. Y este, pues... Venga, maestro de la deducción. Maestro de la deducción. Ginger, that's what you need. A mouthful of the good stuff and you'll see the back of any seasickness. Oh, thank you for your support, John. Don't suppose you actually brought any ginger? No, I don't get seasick. Terrific. Don't worry, Sherry. We've almost arrived at Cordona. I can see land through the porthole. So much for docking by tea time. The captain seemed more interested in his maids than in his maps. Oh, is Sherlock grumpy? Cheer up. We're back where we grew up. It's exciting. What's changed? What's the same? Ugh. I'm starting to question whether the weeks-long journey was worth it. Travelling all this way, enduring this indignity simply to visit a grave. Even if it is my mother's. Ah, that's just Mycroft's nonsense, still rattling around in your head. Try to forget what he said. I have. I believe it was that this is a performative farce, a feeble excuse to avoid responsibilities, and that there was nothing to be gained from it. You needed to do this. Enough of the self-pity and doubt. So we're a little late. What of it? We'll retire to the hotel and visit her in the morning. It'll be worth it. Thank you, John. And if you want to notify the captain's wife of his indiscretions, I will not stand in your way. ¿Será Watson? Watson era John también, ¿no? At last. Watson, ¿no? I'm quite ready to get off this cursed boat. Come on. We'll go together. Vale. Qué bonito. La banda sonora mola, ¿eh? Hace música de serio. Hey, Sherry. Come on, catch up. Amor de madre. Yes, yes. Te damos la bienvenida. Usa L para moverte y pulsa A para interactuar con los objetos. L, omitir. Sherlock, don't get lost in this huge garden. Follow the sound of my voice. Vale, tenemos un radar también. Bueno, yo creo que de momento sería entrar, ¿no? Por aquí parece que no hay gran cosa. Welcome to Il Palazzo de Lusso, sir. Welcome to Il Palazzo di Lusso, sir. We just need your signature. Voy. Would you kindly sign these papers, sir? Sí, claro. There you are. Ah, Mr. Holmes. Yes, we have room 221 prepared for you. I see it was reserved for 2 people. Would you like a second key? Oh, no, I think we'll stick together. Very good. Rooms are upstairs, sir. Welcome to Cordona. Hurry up, Sherlock. I want to see our De vuelta en room. Cordona. I hope there's a balcony with a view. Ay, voy a quitar el sonido de... del móvil.
Un segundo, me están preguntando una cosilla. Estos son a las 5. Vale. ¿Por qué estoy en el menú? Ah, pues le doy al start o algo de eso. De vuelta en Cordón. He llegado a Cordón, a la isla donde pasé mi niñez, acompañado por mi único amigo John. Es tarde, pero tengo una habitación reservada en el hotel Il Palazzo del Lusso. Solo tengo que decírselo al recepcionista. Parece que tendré que pasar una noche aquí antes de visitar la tumba de mi madre. El recepcionista me ha dado la bienvenida y me ha dicho que me han preparado la habitación número 221. ¿Era 221 el número de su casa? Era un número así, ¿no? A ver. ¿Esto qué es? Marcar en el mapa, fijar pista. Casos. Vale, todavía no tengo nada, ¿no? No. Vale. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha dado la vuelta solo o lo flipa yo? No, lo que pasa es que como he puesto para que no se vean los objetos que tengo que con los que podemos interactuar. Vaya hotel. ¿Dónde cojones está la 221? Ni puta idea. Que me censuran, por aquí puede estar, a ver. 223, 224 o 2 para allá, a ver. Esta es. A ver, ¿aquí hay algo? No. I apologize, sir, but your room is not yet ready. Perhaps, in the meantime, you would like to relax in the foyer? Tonight, the restaurant is offering a complimentary marlin ceviche to all our guests. Let's check what they have on offer. Ah, ¿lo podía poner en primera persona? Como los otros. Bueno, esto es como modo fotografía o algo así. Saco una foto. Y esto era como el instinto ese, ¿no? Y este también. Tía, cuidado, ¿Qué has sacado aquí, tío? Miedo a las alturas, amistosa. Tía, qué guapo. Como mola. Hey, Sherry. Just our luck. If seafood's not to your taste, everyone loves Benedict's batch. Our poached eggs with hollandaise sauce. Esa Rebequita guapa, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muchas gracias por esos invitazos. Está guapo, ha salido hoy. Hoy o ayer. La nueva entrega de Sherlock Holmes. A ver esto. A medium, John. Haven't we been through this already? Come on, it's not like we've got anything better to Conociendo al do. medium. Excuse me, sir, but I believe Mr. Galich is conducting a séance at the moment. Perhaps you'd care to have your portrait drawn while you wait? Why? Pardon me? Why should I sit for a portrait? Sir, it's art. It doesn't need a why. It is its own justification.
All things require justification, be they objects, systems, or beliefs. How about art as the lens through which we see the truth of the world? That's backward. Truth is not subjective and not complicated. It's just the truth. It either is or it isn't. You do not need a lens to see it, just an open mind. Ha! That seems rather close-minded. Truth, like beauty, is in the eye of the beholder. So tell me, what do you see? Mediocrity. Come now, Sherry, what did he do to deserve that? The servant mentioned ceviche at the bar, Sherry. You should grab us some, and I'll find us a table. I'm starving. Vale. Diario de John. Armario. Ah, vamos a poner pistas en pantalla, ¿vale? Palacio de la mente. Pistas. Cuaderno. Ahí, buscar una mesa, ya está. Vale. Una mesa, ¿dónde? ¿Aquí mismo? Está ocupada esta, ¿no? ¿Esta? Qué susto. Rituales oscuros en el cementerio. Y al girar la esquina lo vi. El nigromante empezó a mirar a su alrededor con nerviosismo. Pero me escondí rápido tras una lápida. El sentido común me decía que huyera, pero mi deber con ustedes, queridos lectores, era más importante que el riesgo para mi vida. Por fortuna el vampiro no me vio y prosiguió con su demoníaco ritual. Levantó a una mujer de la tumba y la ordenó matar a 2 hombres que había cerca. Luego se besaron y practicaron un sexo sacrílego en su recién desenterrado ataúd. Pasaron las horas y cuando la luna ya estaba abajo en el firmamento, se convirtieron en murciélagos y se fueron volando. Pude sacar unas fotografías de las víctimas. Por desgracia, la policía las confiscó. Rituales oscuros en el cementerio. Vale, me tengo que sentar a una mesa, ¿no? Pero ¿dónde, tío? Esto es lo del medium, ¿no? Vale, ¿dónde me siento, tío? Hola, Freeman. Sí, es el gran y elemental Sherlock Holmes. Sí, exacto. Ah, pues no sé dónde sentarme, gente. Como le he quitado todas las cosas con las que puedo interactuar, voy todo loco. Hombre, así más emoción, ¿no? Aquí hay algo. Una carta perdida en el hotel. Querido James, he leído tu tratado sobre el teorema del binomio con gran interés, y aunque algunas partes no me quedan claras, debo decir que has hecho un trabajo de investigación encomiable. Te recomiendo encarecidamente que lo publiques tan pronto como puedas y te adelanto que se le dará un gran y amplio uso práctico a tu método en cuanto sea conocido. Afectuosamente, profesor Gilbert. Ajá. Vale, tío, yo no sé dónde sentarme, loco. Aquí no me puedo sentar. Es que no sé dónde tengo que ir exactamente, ¿eh? O sea, que él tiene que buscar la mesa y yo pedir el plato. A ver, a ver. If seafood's not to your taste, everyone loves Benedict's batch. Our poached eggs with hollandaise sauce. Okay, time to check if John found us a nice table for the evening. Tenía que repetirlo, hostia.
Vale, lo que pasa es que... Claro, no veo el objetivo, gente. Sherry, I'm over here with my new Ursine companion. Cordona's even quieter than I remembered. It's going to be a long evening. Ah, come now, Sherry. What say we amuse ourselves with a little game? Vale, ¿qué tienes en mente? What were you thinking? Oh, promise me it isn't nonsense. After being cooped up on that boat, I am itching for activity. No. As you can see, someone left a cane on our table. I simply thought you could identify its owner. Ah, so it is nonsense. It'll take me a minute, John, at most. Well then, you can deliver it to him as well. Vale, ¿por qué debería devolvérselo? Deliver it to him. Then what are the staff here for? Aesthetics? Stubborn, Sherry, too stubborn. You wanted something to do. Slapping oneself in the face is also something to do. That doesn't make it worthwhile. But all right, let me take a look. Vale, pero es que, claro, como no me explican nada... Vale. 3 pistas tiene esto. The cane is made of ebony, it's worn uncared for, and bears the scars of numerous hits. Vale. A crest depicting a bulb of garlic in a meadow, perhaps the Fielding family or Meadows, or Craven, from the Old English name meaning garlic place. The hand grip is a head of a golden Javanese statue, probably stolen from a temple. The dents suggest it has been used as a bludgeon. This cane is an expensive and ostentatious weapon. Its owner must be vain, volatile, and of noble English blood. Take it with you, Sherry. Let's return it to its owner. All right, I hope you noted down your observations in your casebook. But how are you going to find this nobleman? The cane itself is not enough. I may have to ask other guests if they saw who was here. Sherlock puede preguntar a los viandantes sobre una pista. Pulsa Start, ¿no? Para abrir el cuaderno. Fija la pista con X y habla con alguien. Inténtalo con el bastón. Usa en detalles para más información. ¿Dónde está el bastón? El bastón, ¿no? Vale. Fijar pista. Vale. Este bastón es el accesorio de un noble británico. Puedo preguntarle a otros huéspedes quién estuvo sentado aquí antes. A ver, ¿por qué no se quita esto, tío? Pardon, monsieur, but I am not in the mood to talk. Pues vale. Excuse me, just one question. Of course. Stop me when you've had enough. Había 3 personas en la mesa. Una pareja y un oficial de la marina retirado. La pareja se marchó hace poco, pero el oficial de la marina sigue en el jardín delantero. Tengo que encontrarlo. Well, even with your keen senses, Sherry, I doubt you'll find the cane's owner on your first try. And would you be confident enough to bet on it, my friend? Why Usa el rayo not? para concentrarte Let's see en how los good detalles you que really indiquen are. a tu objetivo. No te olvides de fijar la pista correspondiente. Algunas evidencias no se verán sin ella.
Intenta localizar al antiguo oficial de la marina. ¿Y el jardín delantero? Ah, la pista está fijada, ¿no? Sí. Tengo que marcar aquí, ¿no? A este, ¿no? Vale, ¿dónde voy al jardín, tío? Aquí, ¿no? Médico. Oficinista. Tiene un carlino. Un farmacéutico. Profesor irlandés. Abogado. Auditor. No hay nadie más, ¿no? Tengo que fijar al tío o al bastón. No he entendido esto. Es que no sé si tengo que fijar esto o esto. Es que no puedo fijar dos. Pero ¿cómo estamos? Sherlock Holmes, el no-hitter. Sí, señor. Lo que pasa es que lo he puesto en modo difícil esto. Vale, pero parece que en este jardín no está. Hola. ¿Con el hombre de la valla? ¿Qué valla? Ah, con uno de los fuera. Ah, porque también puedo hablar, claro. Entonces tengo que tenerlo... A ver. Es que no sé si tengo marcado... Tener que marcar... Oh, no sé si tengo que tener esto marcado o lo otro, tío. Aquí me lío. Claro, pero como habían varios... Not that one, huh? You lost the bet, Sherry, but don't let that stop your search for the Navy officer. Puede ser una apuesta, entonces he perdido la apuesta, tú. Maldito. Buah, acabo de perder la apuesta. May I ask for your assistance? My dear fellow, you're talking to the right man.
El oficial de la marina, el señor Rhodes, estaba sentado en nuestra mesa con la pareja de nobles. El hombre hablaba de navegar y la dama jugaba con el bastón. Quizá lo puso a un lado y su esposo se olvidó de llevárselo cuando se marcharon para conocer el medio. Ahora tengo la excusa perfecta para pasar a la sala de la sesión de espiritismo. Hey, Sherry, don't we now have the perfect excuse to visit the seance? I'm just going to give the cane to its owner. You will not persuade me to take part in this show. I didn't see the owner, Sherry, so I can't help you find him. Perdido la apuesta. Vale, eso era una apuesta. Ah, tenemos que seguir teniendo esto puesto, ¿no? Tendré que buscar al medio, ¿no? Bueno, puedo seguir preguntando, espérate. Are you able to help me? Excuse me? What? I'm not sure I know. Could you help me? Oh, I'm sorry, but that's beyond my knowledge. This isn't working. You might need a different tack. Acá ya. Excuse me, just one question. I can't help you, friend. Do you know anything about this? Sorry, but I never heard Quiero hablar of con la this. señora, me cago en Everyone's Dios. looking at us, Sherry. You sure you know what you're doing? May I ask you something? I cannot be of help, sir. Someone else might know better. A ver si está visto algo. Someone left their cane at my table. I suspect he will want it back. My apologies, sir, but I wouldn't know how to identify its owner. So the simplest option ended in failure. That's irritating. No, what is irritating is you trying to break the rules of my game, Sherry. Don't be so lazy. Help me, please. Excuse me? What? I'm not sure I know. ¿No has visto nada? May I ask you something? Don't take it personally, sir. But I know nothing about this. Dani. Excuse me, just one question. Sorry, but I never heard of this. Would you like a drink, sir? Arma escondida. Cuidado con este. Are you able to help me? Oh, I'm sorry, but that's beyond my knowledge. You obviously haven't thought this all through. Or are you just annoying these people on purpose? A ver, si no veo a nadie que se parezca a un oficial de la marina, me cago en Dios. Sigue en el jardín delantero. Pero vamos a ver si en el jardín delantero no hay nadie más. Bueno, aquí pone que ahora tengo la excusa perfecta para pasar a la sala de sesión de espiritismo. ¿No?
Come on, if you hurry, perhaps we'll see the ghost. Come on, if you hurry, perhaps we'll see the ghost. ¿Cuál? Me cago en 10. Y le estaba dando antes ahí. Que no hay que hacer un poco para adelante. This hotel, this island, it's full of thieves. First my cane, now the diamond. Take your hands off me! Do you even know who I am? Hey, boy! That's my cane! I get that a lot. It's a very common design. What? No, that's a custom-made... A joke. A joke. It was left at my table in the restaurant. I thought it deserved to be returned. Well, I'll be... It is rare to encounter a straight-fingered true penny these days. What a gentleman. But I must ask, how did you know I was the rightful owner? A ver... Observar. Rostro enrojecido, piel enrojecida, hinchada. Ropa cara nueva, rico y a la moda. Una cabeza de ajo, no lleva alianza. Vale, está relacionado con el mango. Nudillos levemente enrojecidos. Golpeó fuerte a alguien hace poco. Vale, una cabeza de ajo, no lleva alianza, rostro enrojecido, tal, ropa de cara nueva, nudillos levemente enrojecidos. Confirmar perfil, desplazarse, noble británico aburrido. Inglés enfermo de vacaciones. A ver, a juzgar por el emblema heráldico de su anillo y su bastón, puedo estar bastante seguro de que el hombre es Lord Craven, un noble inglés aburrido que viaja por Europa despilfarrando el dinero. Su rubicundo rostro indica que tiene problemas con el alcohol, aún es físicamente robusto y tiene buena salud, pero en unos años se habrá echado a perder. Como siempre, está borracho. Tiene problemas de carácter. Sus nudillos enrojecidos indican que ha golpeado con contundencia a alguien hace poco. Sus problemas de carácter mezclados con el alcohol y la contrariedad podrían convertirlo en una persona violenta. Inglés enfermo de vacaciones. Al jugar por el emblema heráldico de su anillo y su bastón, parece bastante evidente que el hombre es Lord... Ah, pero lo mismo. Ah, no. Vale, parece bastante evidente que es Lord Craven, un hombre inglés que visita hoteles donde traten su enfermedad del hígado. Su rubicundo rostro indica que sucumbió a la tentación de beberse un par de tragos de alcohol, quizá descolocado por la sesión de espiritismo. Por sus nudillos enrojecidos deduzco que asiste a clases de boxeo para mejorar su condición física. Molesto ya por la desaparición de su bastón, no es sorprendente que el robo del diamante lo haya enfurecido. Vale, pero es que la acabamos de ver pegarle una hostia, ¿no? O sea... Noble británico aburrido. Vale. Simple deduction. Your cane told me everything I needed to know. I was after a strong, middle-aged man with a keen interest in adventure, noble blood, and affection for strong drink. And if one were to go further, one may even be able to extrapolate your name from your heraldic symbol, Lord Craven. Marvelous. Simply marvelous. That's me, Lord Andrew Craven. You are the real medium. You hear that, Emma? Well, you found my cane. Perhaps you can locate my diamond, too. Yes, you should do it. It will be child's play for you, Mr. Holmes. And if a child can do it, then I'm sure the local police can suffice. The police? Why bother? I know this harlequin stole it. The only question is, where is it hidden? Fine. Give me my stick and I'll resolve the matter myself. This thief almost confessed after a single punch. I suspect a beating may result in answers of questionable veracity. Fine. I shall spare you and he the trouble if you first answer me this. Ábreme el diamante, ¿qué ocurrió en la sesión? Ábreme el diamante primero. How does a priceless diamond become the subject of a séance? It is an unusual accoutrement. Emma wished to speak with its former owners. My grandfather told us it belonged to a Rajah, an Indian king. So you were summoning long-dead Indian royalty and, pray tell, you were expecting him to converse in English?
To be frank, Mr. Holmes, I don't believe in ghosts. But Emma was fascinated by the idea of meeting a real king, even a dead one. Well, a crown is a crown. Can you describe the stone itself? A yellow diamond, not less than 100 carats, and perfectly egg-shaped. There is not another like it. Vale, ¿qué ocurrió en la sesión? You insist the medium robbed you during the séance. But what occurred exactly? Ah! It was a dirty trick. We were sitting here in the dark, chanting and holding hands, as expected. Then something began to appear from the medium, like a cloud or a bubble. The swindler called it ectoplasm. Ah, yes. Common in the spiritualist trade, and quite the spectacle. Indeed, perhaps too much. My beloved Emma screamed in horror, and I stood to defend her, attacking that cursed ghost. How brave. But my hand hit nothing. The medium jumped away from me, and Emma fainted. I lit the candle, and the diamond was gone. Voy a echar un vistazo por aquí. Stay here, and don't touch anything. I'm going to investigate further. Don't fret, I'll be keeping a close eye on this thief. Fantasmas del pasado, caso nuevo. Pulsa LB para resaltar las zonas de interacción en el entorno. Esta habilidad debe recargarse antes de volver a usarla. ¿Ha resaltado algo? Ah, vale. This hefty chair has nearly broken after hitting the wall. Could one man even lift it? At Cambridge, I was captain of the rugby team. It was no place for weaklings. Was this covered on purpose? Of course. It is very dangerous to leave a mirror exposed during a séance. The spirits may become enraged. Or someone may notice the trick they should not see. Quite a display for the tremulous visitor. How can you not love this stuff, Sherry? It adds so much atmosphere to the room. Pale skin, quickened pulse, unsteady breathing. She's barely conscious. The feebleness of women. Really, Sherry? Poor thing. Find the stone, Mr. Holmes, and quickly. Ooh, I love the ambience. Nice and creepy. Thank you for helping us resolve the situation, sir. What happened here? I don't know. The ghost. I summoned it as usual, but then it all went wrong. The lady screamed and pointed at Lord Craven. And there was a shadow. Such a mystical force. It terrified the lady. And it must have taken the diamond. Who else could have? ¿Hay ahora algún espíritu aquí? Do you feel the presence of any supernatural entities at the moment? Are you joking, sir? My nose is broken, this maniac wants to kill me, and you're asking about the spirits? I suppose this can wait. Averiguaremos quién ha sido. I will investigate, and the culprit will be identified. But the stubborn brute Lord Craven blames me right now. As if I could do something like that. Perhaps you can reason with him? Please? Vale, declaración del medio, 2 pistas del Palacio de la Mente conseguidas. Aquí parece que hay algo, ¿no? Aquí. Vale, concentración te ayuda a percibir los detalles más pequeños sobre el mundo que te rodea. Cuando veas un círculo blanco inscrito, pulsa RB para observar el objeto más de cerca. Muesca oval. The diamond was placed on the table so Diamante that 104 all kilos. participants could reach it. There are light traces of rouge on the edge of this wine glass. Half a glass of Balblair Scotch and the remains of a Paul Aranaga cigar. What else does a La gentleman need? rañaga. ¿Esto qué cojones es, tío?
This must be Ectoplasma? the ectoplasm. Too bad there's not enough for a proper chemical analysis. Ectoplasm. The ghost was here, Sherry. Ah, queda una prueba, tío. ¿Qué es esto, tío? Tiene que haber algo aquí, ¿no? A ver. Me falta una prueba. Pero no la encuentro, tío. Aquí. Que estaba mirando la mariposa, el broche este. This brooch is old and cheap, but the moth design has its charms. Ah, seems like you're ready to delve into your mind palace, Sherry. I'm sure you'll make some good deductions. Vale, Palacio de la Mente, fantasmas del pasado. Vale, tenemos 4 cosas aquí. La dama señaló al otro lado de la mesa. Lord Craven golpeó al medium. Vale, a ver. Me toque. Bloquear o desbloquear. Deducciones. Ah, tengo que combinar primero. Es que esto lo han cambiado un poquito, ¿no? Respecto a los anteriores. Luca tiene un alfiler con polilla de polilla. Un alfiler con forma de polilla. Ah, vale. Cojo 2 y vale, ya está. Lady Craven estaba frente a la ventana. La dama señaló al otro lado de la mesa. Señaló algo al otro lado de la mesa de la sesión de espiritismo y chilló. Y con Lady Craven que estaba frente a la ventana. Vale. Revelar. Testigo en el patio. Lady Craven señaló a la ventana. Estoy seguro de que vio a alguien en el patio durante la sesión de espiritismo. Vale, pero ya está. ¿Y esto no coordina? Ah, no, vale, esto no coordina todavía, vale. ¿Y cómo vamos a los otros? A las deducciones. Vale, estas son las deducciones, vale. Están separadas, vale. Es Eligius. Andamia, dice. It seems there may have been an unexpected visitor outside the window. Ah, I hope it was the ghost of the Raja. Vale, la única ventana que hay es esta, ¿no? Thank you for helping us resolve the situation, sir. Arañazo reciente, algo atascado. Es un tacón, ¿no? This looks recent. A shoe with a broken heel will surely leave scratches. All right, John. Do you think a ghost could leave this footprint? I'm reserving judgment. Use your keen eye to follow the trail. Para rastrear los movimientos de alguien, primero fija la pista relevante a la pantalla y después entra en el modo concentración con RB para revelar el rastro. Se lo intuirá la ruta aproximada, así que mantente dentro de esa zona. Vale, Vale, pero si ya no está, ¿dónde está? Tengo que marcarla, ¿no? Entonces primero, ¿no? ¿O qué? ¿Dónde está? ¿Y cómo la fijo, hostia? Es que no entiendo. ¿Se supone que está fijada ya o qué? Está fijada ya, ¿no? Ah, vale, se ve. Pensaba que no se veía.
Vale. El zapato roto. Size 4 with a broken heel. Size 4 with a broken heel. Rose D'Amour. All the maids in the hotel wear this exact shoe. So, definitely not the ghost of a Raja? Unless... No, what a shame. Our witness was a nosy maid. Searching the entire hotel could be difficult. Perhaps the other maids can help us find her. Vamos a ver. Bueno, esto no es una camarera. Camarera no he visto ninguna. Habrá que preguntar al barman o a los camareros. Yo no veo a nadie, tío. A ver, esta señora. Finally, there you are. One would think a maid would be easy to find in this place. I'm sorry, sir. Do you need more towels? No, no. You are the maid who saw the ghost in the seance room, yes? How did you know? Simple. You changed shoes after breaking a heel while fleeing the scene. I'm sorry, sir, but if I may ask, who are you? Soy escritor. Soy escritor. I'm a novelist documenting the supernatural and those who witness it. Now, should you take a starring role in the tale, I will need Si your le name. digo un crimen se va a asustar. My. A book? And you want to include me? I'm Lucia. Lucia Saletta. Something went wrong during the seance, Lucia, but no one will tell me what happened. You would be a valuable interview if you were there. I was. And I saw everything with my own eyes. ¿Qué vio en la habitación? Describe what happened during the seance. A lady ¿Qué es eso de mundo and abierto? two gentlemen ¿Cómo? ¿Qué? were sitting at a table, touching their hands to something. The medium started to whisper and chant, and a ghost appeared. A ghost? You're confident? It was unearthly, sir. It grew from the medium's chest, a glowing cloud or a bubble. I pressed closer against the window to see better. And the lady saw you? How did you... Yes! She screamed and pointed, so I hurried to escape, and I broke my heel. But I did see the ghost, a sickly, evil thing. ¿Vi algo más? And that's all you can tell me? Did you see any of what happened next? The medium, Mr. Galici, he was doing something with the ghost. He grabbed at it like he was trying to catch it. And then I ran. I suppose I should be grateful you endured these horrors for such a long time. All right, I have your account memorized. Good day. You lied to the poor girl, Vale. Sherry. What a tease. She'll dream about being a character of that book. Surely a pleasant dream is better than no dream at all, John. Oh, let's get back to the crime scene. I always love seeing you explain simple things to simpletons. Vale. Ahí abajo. Lady Craven retired to her room to rest. Lord Craven remained here until the staff reported that the medium was locked in his room. Con las pistas suficientes, Sherlock puede usar la imaginación para reconstruir el pasado. Interacciona con el nodo inicial y requiere una versión precisa de los acontecimientos. Intenta ahora colocar a los participantes de la sesión en sus posiciones. Vale, pero no tengo que entrar al Palacio de la Mente ni nada de eso, ¿no? No. Vale. Ah, llevo a John.
Vale, pero de momento... Ah, la voy cambiando, ¿no? Hostia, pero que como no me dice nada más. Vale, y luego tengo que validar, ¿no? Vale, esta señala la ventana, ¿no? ¿Dónde estaba sentado el otro, tío? ¿Lo dejo así? ¿Dónde estaba la silla? Allá. Entonces al revés. A ver. ¿Este está aquí? Sí, porque la silla está allí. Vale. Ya estaría, ¿no? It all began when the lady screamed and pointed at the window. Lord Craven jumped up, ready to face anything, ghost or human. The medium shrank back in dismay. He was not expecting such a reaction and had to quickly hide the ghost. The lady was the only one left touching the diamond, at least until she fainted. Amazing. It's like you saw it with your own eyes, sir. Oh, I forgot that you were here. I guess I should discuss all of this with Lady Craven. The Cravens are upstairs in room 226. It is one of our finest suites. If the lady was touching a diamond, then she would have felt the ghost take it. What do you think it felt like, Sherry? A jellyfish? Bien. Aquí, ¿no? Lady Craven is not... Ay, perdón usted. Lady Craven is not who she seems. Remember? ¿Qué acciones de Lady Craven levantan las sospechas de las camareras? El cocinero roba comida. El hijo no va con buenas compañías. Lady Craven is not who she seems. Remember her behavior in the hall. Ah, vale, tengo que filtrar las palabras importantes. A ver. Arriba, abajo, a descartar. Vale. Emborrachó a su esposo. Aceptar. No. Vale, pues no es así. Lady Craven is not... Estaba alerta. El hijo no va con buenas compañías. Did you catch that, Sherry? I didn't. Better listen more closely. Lady Craven is not who she seems. Bueno, claro, levantaron las sospechas. El cocinero roba comida. No tiene que ver. Muchos huéspedes este verano.
Estaba alerta. El hijo no va con buenas compañías. Los precios... ¡Ay! A ver si me aclaro yo con esto. Los precios vuelven a subir. Muchos huéspedes este verano. No puede usar un cuchillo de pesca. Ah, que hay un tiempo, claro. Vale, pero ¿tengo que hacerlo todo rápido o cómo va esto? Es que no lo entiendo muy bien. Remember her behavior in the hall. Vale. No. Vale, tengo que filtrar algunas palabras, algo más. Lady Craven is not a... Muchos huéspedes este verano. No puedo usar un cuchillo de pescado. A ver, es que no sé, no le veo sentido a nada de lo que dicen. Lady Craven is not a... A ver, lo del cuchillo era cierto. ¿Cuántas necesito? Lady Craven is not who she seems. Remember her behavior in the hall. A ver, los precios vuelven a subir. Eso no tiene nada que ver. Cocinero roba comida tampoco. Emborrachó a su esposo, sí. Vale, emborrachó también, vale. Sí, eso ya le había dado yo antes, ¿no? Lady Craven is not... Ahí está, las tres. He oído hablar sobre Lady Craven a dos miembros del personal. Decían que puede que no sea la esposa de Lord Craven. Según observaban, estuvo vigilante toda la noche, el tiempo que intentaba que Lord Craven se emborrachara. También se dieron cuenta de que la dama no sabía usar bien el cuchillo de pescado. O sea que no era aristócrata. O noble. Espérate. Ah, ya probado, ¿no? No se puede. You're here, at last. I didn't do that. I swear, I found her this way. Well, I did have some questions for her, but it seems I've arrived too late. Now it's a matter for the police. Mr. Holmes, you said it yourself. They're children. They'll only make things worse. You promised me you would investigate. Investigate a theft, not a murder. Fear not. I will tell them all I've uncovered. Please, help me. The police will surely accuse me of Emma's death. You were the only one who can find the truth. Fine, but only because it's slightly more interesting than the walls of my room. Tell me what happened. Look, after you left, I waited in the seance room until the servants locked up Mr. Gallici, the medium. ¿Estaba Emma con usted? And was your mistress there too? Oh, so you know? I suppose I shouldn't be surprised. Regardless, the staff took Emma to her room. She was still feeling dizzy. So you didn't follow her. Interesting. ¿Dónde está el medium? Is Mr. Gallici still being held? And where did the servants secure him? He's in room 225.
but that pigeon-livered man at the reception desk refused to give me the key. Well, I will have to visit reception myself then. Perhaps he will listen to reason. ¿A dónde fue después? Where did you go instead? To the bar. It had been almost an hour. I see. And how long did you stay? I partook of a well-earned whiskey or two before retiring upstairs. Ask anyone there. Now we arrive at the tragedy at hand. ¿Qué hizo entonces? So what transpired after your detour to the bar? I headed up to my room to find Emma on the bed. I didn't pay her much attention at first. I was still preoccupied with that damned medium. But when I realized she was silent, I drew closer and discovered she was dead. What's more, the diamond lay right there beside her. Oh, well, that is splendid news. Splendid? The return of the diamond will be cold comfort if I live out my days in a jail cell. You must help me. Let me see what I can find. Barely an hour has passed and you already have yourself a murder mystery, Sherlock. Why am I not surprised? Vale. Permaneció un rato con Emma en la habitación. No los creen. Nada. Voy a buscar más cosas. Strangled with bare hands, judging by the bruises. This must be the missing diamond. A tremendous specimen, now forever tainted. Everything was tipped out of the bed as if it was searched. You think she stole the stone? It's certainly possible, but we won't get her confession now. Well, there is a professional medium right next door. ¿Por qué sale esto? Pues no se quita, ¿eh? ¿Por qué no se concentra en el ojo de la cerradura ese? No sé. So young and so dead. Another mystery to investigate, my friend. Ahora, vale. A remarkably simple lock. O sea que era fácil de forzar. Vale, lleva demasiada plana, fondo falso, es un fondo falso. A neat hiding place. Why would she conceal all of this? Mira, la mariposa esta. This ring looks out of place among the others, and the design is familiar. Several £1,000s, that's quite a fortune. Virtus audacta sapit, courage tastes bold. A unique family motto. A ver, aquí. Fard Rouge Calomel Mascara, a real altar of beauty for the travelling temptress. The mystery deepens. A victim with a checkered past and poor taste. So young and so dead. Another mystery to investigate, my friend.
Estimado señor, carta sobre un anillo robado. Tengo que informarlo de que la investigación por robo continúa, aunque aún no se ha hallado el anillo. Hemos tenido que soltar a L.O. Dupont, el sirviente, pues no hemos hallado evidencia alguna de su participación en el delito. Le informaremos de cualquier progreso en el caso. Teniente Gavreux, comisaría de policía de Marsella. Someone was not happy with his post? Vale. Someone was not happy with his post? Carta sobre una compensación, Lord Craven. Aún no he recibido la compensación que me prometió para sofocar el escándalo y sufragar mi tratamiento después de su grosera conducta. Sabe que perdí mi trabajo por sus acusaciones falsas. Ahora, aún después de que se probara mi inocencia, no puedo volver a trabajar debido a la lesión de mi mano. Si continúa ignorándome, nos veremos en los tribunales. ¿Chantajeo? Cuánta cosa. Empieza esto a ponerse serio, ¿no? Quien robara a Lord Craven durante el viaje inculpó a los sirvientes para cubrir su rastro. Indemnización por abuso, ¿sabes? ¿No? No, vale, pues no. Estrangularon a Emma. El diamante está junto a Emma. Tampoco. No cuadra con esto. Vale, hacer... El alfiler de polilla con el anillo de polilla. Vale. Luca y Emma podrían conocerse de antes. Luca y Emma tenían joyas con el mismo motivo de la polilla. ¿Podrían tener algo en común? A la testigo en el patio. Estrangularon a Emma. Lord Craven estaba en la habitación con Emma. No nada. El Lord Craven golpea al medium. Iniciación por abusos. Vale, por violencia o algo así, ¿no? Lord Craven es un hombre inestable que no puede controlar su temperamento. Vale. La cerradura se fuerza con facilidad. Ladrón de la sesión de espiritismo. No. No. El diamante con esto. Vale. Y aquí hay dos variantes. Quien quiera que matase a Emma dejó el diamante junto a su cadáver. Lord Craven pilló a Emma con la piedra. Lord Craven volvió a la habitación justo cuando Emma estaba escondiendo el diamante y la pilló por sorpresa. Tiene más sentido esto que lo otro. Y seguramente se enteró de algo de que está relacionado con Luca. El vidente este. Lord Craven se puso furioso cuando descubrió que Emma le había robado. Vale, vamos a la otra habitación, ¿no? ¿Cómo puedo pasar, tío? ¿Cómo puedo pasar? Está cerrada. No puedo entrar, tío.
Vale, a ver. Vale, esto también lleva una conversación. Podría hablar con alguien, ¿no? Sí, pero tengo que encontrar lo otro. Ah, la llave está en recepción. Vale, no me acordaba de esto. Vale, tengo que ir a recepción. Vale, pero es que me lío yo aquí. A ver, la pista es esta. Explicación de Lord Craven, ¿no? Vale. Sorry. Maybe a guest noticed him. Sorry. Maybe a guest noticed him. ¿De aquí le pido esto? No, aquí abajo. Pero esto era el guardarropa o algo de eso. Ah, aquí, coño. Vale, es otro sitio. Give me the key to Luca Galici's room. El bar. I need to talk to him about the events of the seance. I suppose you are an impartial outsider. All right, but please do not give it to Lord Craven. We do not want to see our reputation damaged further. Awkward. They still don't know what a nasty surprise awaits upstairs. Hush. No need to cause another ruckus. The last thing we want is the police to come meddling. ¿Pero me la ha dado o no? Such a shame that Inspector Placido vanished. I'd feel much safer with him handling this. ¿Me ha dado la llave o no? Such a shame that Inspector Placido vanished. I'd feel much safer with him handling this. No sé si me ha dado la llave, gente. Primero vamos a inspeccionar. Tools and accessories for masterful prestidigitation. Or weapons and defenses against visitors from the great beyond. Querido Luca, carta de invitación. Espero que tenga tiempo de visitarme y realizar otra sesión de espiritismo. Desde que pude hablar por última vez con mi esposo a través de usted, siento que mi vida ha cambiado por completo. Me muero de ganas de volver a hablar con él. Le espero con ansiedad. Atentamente, Condesa Limor. A familiar substance. It's the ectoplasm that stained the seance table, but this time there's enough for analysis. Vale, abre tu cuaderno, resalta la pista marcada con el icono de un matraz. Usa A para empezar con... Ah, puedo hacerlo directamente. Tools and accessories for masterful prestidigitation. Ok. Do you always travel with your books, Mr. Galici? I do. In my line of work, one needs resources available to help deal with the unpredictable and unworldly.
Bueno, bienvenidos al análisis de química. Voy a hacer un juego de cartas, ¿no? ¿Alguien me puede explicar esto? Bueno, reactivo, operación y fórmula objetivo. Hostia, pero esto cómo va, tío. Hay que dar con esto. A ver. Espera. Madre mía. Vale, a ver. Por ejemplo, este y este y este. A ver, hay que hacerlo todo entero. Y tengo que hacer estas operaciones químicas obligatoriamente. Ya, toque. Toma, toma. Ah, lo pongo aquí, ¿no? ¿O qué? Hay que ponerlo aquí. Esto. No entiendo nada, tío. No sé si las tengo que juntar o no. Yo no sé cómo va esto, tío. Eliminar. Ah, espérate. Enlazar. Ah, espérate, espérate. Ah, vale, vale, vale. Vale, sí, como está en el... Vale, ya entiendo. Vale, vale, espérate. Vale. Ahora, hostia, es que, claro, no explican nada. Vale. Tengo 3 de cada de estas. Yo creo que si esta. Y esta. Las sumamos. Me toco los huevos, porque esta no es. Esta quería decir. Ah, claro, porque esta es mayor. Bueno, pero ahora la cambio por un 3. ¿No? Espera.
Ahora. Tengo el 3. Así saco, por ejemplo, el 3 de triángulos de esos, ¿no? Vale, sería la operación, ¿no? Vale. Y ahora quiero sacar esta y esta. Pues, por ejemplo, vamos a sacar el 3. El 4 está suelto, o sea que... Vamos a intentar sacar el 4 así. Este. Sumándole 1, ¿no? 4. Vale. 4. Y entonces si este lo pongo aquí. Vale. Y este va aquí. Y este aquí. Y engancha, por favor, tu puta madre. Vale. Y ahora tengo este aquí. Meto este aquí. Este lo enganchamos aquí. Dime que sí. Este lo engancho aquí. ¡Hombre! ¡Aleluya! Ya sé química. Toma. Después de media hora, pero bueno. Gente, después de media hora se va a apagar hasta el mando. Estaba haciendo con el ratón. Yeah. Muestra ectoplasma. He reunido una muestra con la esperanza de probar que tiene un origen mundano. Los espiritistas dicen que el ectoplasma se evapora muy rápido, pero esta sustancia parece estable. La reacción demuestra que es goma de látex mezclada con fósforo. Por más que sea peligroso tener ese elemento químico en la boca, estoy bastante decepcionado. Esperaba que fuera algo más ingenioso. My faith in this medium has burst, just like a rubber balloon. Vale. Es goma de látex. O sea, de un guante. I'm afraid I can wait no longer to hear your account of the seance, Mr. Galici. So please, tell me what you saw. Lady Craven wanted to meet the spirit of the Raja. My conjuration was successful. Perhaps even too successful. I am sure the spirit was the only one who could have taken the diamond. Lord Craven needs to leave me alone. Do you think the police will believe you? Of course. I didn't take anything. And spiritual phenomena are beyond their control. Or should I summon the ghost again so they may attempt to handcuff it? I think I would prefer to begin my investigation in the physical realm. Observar. Vamos a observarla a este señor. Leve de coloración, mucho maquillaje. Vale. Sangrado de nariz. Encaja un buen golpe. Sí, eso ya lo sabemos. A ver, aquí. Vale, dedos largos y finos. Entrenado en los juegos de manos. Constitución macilenta. Extrema delgadez, posible desnutrición. Le van a caer los pantalones, chaval. Vale, arañazos en las muñecas. Arañazos recientes. Leve sangrado. Vale. Luca Galici es delgado y parece malnutrido y le sangra la nariz debido a un buen golpe. Emplea maquillaje para ocultar las señales de una enfermedad causada por la malnutrición. Sus dedos finos y ágiles muestran que puede ser hábil realizando trucos que usa para manipular objetos ocultos. Tiene rasguños y arañazos en las muñecas producidos en una reciente y breve reyerta. Creo que hace de medium lo mejor que puede, pero no le va bien el negocio y a veces tiene que apañársela sin comer. Vale, al medium no le va bien. Ex ladrón metido a medium. Luca Galici es delgado y parece malnutrido y le sangra la nariz debido a un buen golpe. Emplea maquillaje para ocultar sus tatuajes. Sus dedos finos y ágiles son los de un carterista entrenado en el delicado arte del hurto. Tiene rasguños y arañazos recientes en las muñecas producidos en una reciente y breve reyerta. Creo que es más criminal que medium y esta es su nueva forma de ganar dinero, engañando a los adinerados. No sé.
sé, mi instinto me lleva a ese ladrón metido a medio. No, a ver, no sé. I have shocking news that changes your situation entirely. Oh, no, wait. What am I thinking? The spirits will have told you this already. I'm not in the necessary state for summoning. The spirits prefer clarity of mind and soul. Please, tell me. Lady Craven died in the very next room while you were in here. Did you not hear anything? What? How? In fact, I did hear noises. That Craven is a very loud man, but I never thought he would do that to his wife. Well, you claim to be a medium. Perhaps you could ask her spirit why. What? No, it's too dangerous. Oh well, at least I can make the dead talk. Háblame de esos arañazos. Proporcionar pista. Selecciona pista. A ver, lo de la polilla podría ser una pista. Bueno, lo de ectoplasma. Vamos a ver lo del Do you ectoplasma. realize just how dangerous it is to hold phosphorus in the mouth? I beg your pardon? I'll bet it makes your rubber balloons glow impressively in the dark, but you'll regret it when the hypertension and vomiting sets in. You mock my talents, sir. You shouldn't be so flippant about things beyond your earthly understanding. How ignorant one must be to compare a spirit's ectoplasm with balloons. It was merely a word of caution. We both know how match factory workers look after several years on the job. Vale, a ver. Mira, aquí había una carta sobre un anillo robado. Y aquí está el anillo, ¿no? No puede ser, ¿no? Ah, vale, este sí, lleva el diseño de la polilla, el anillo. Es esto. Vale, vale. That's a remarkable pin of yours, Mr. Galici. Does it have any meaning? The butterfly? It's a reminder of a time in which I was truly happy. What a coincidence. Lady Craven had a ring with the same design. A coincidence indeed. I suspect it is a common theme in jewelry. Háblame de esos arañazos. I need to go. No, que le he dado, que no. Háblame de los arañazos. Those scratches on your hands look rather painful. What happened to you? It was those savage servants. They were so rough bringing me here as if I was trying to escape. When I'm free, I'll demand compensation. Vale, tenemos almacenamiento pistitas. A ver. Vale, Luca y Lord Craven eran vecinos. Sirvientes bruscos, con arañazos recientes, ¿no? Vale. Al trasladar de forma brusca a Luca para encerrarlo en su habitación, los sirvientes lo trataron mal y le dejaron arañazos. Los arañazos con la... puede ser la disputa, ¿no? Ah, pues no. Nada. Fuera. La cerradura se fuerza con facilidad. Vale, no sé ni a qué le he dado.
Le he dado rápido, tío. A ver, espérate. ¿A qué le he dado, tío? ¿Esto? Vale, es que lo pudo forzar, pero no sé a qué le he dado. La cerradura que separaba las dos habitaciones era mala. Luca pudo forzarla. Debe ser lo que eran vecinos, ¿no? Lo de los vecinos con lo otro. Vale, sí. Vale, pero esto todavía no... Sigue faltando cosas, ¿no? ¿Y esto no tiene sentido con esto, tío? No. Arañazos recientes. Los arañazos puede ser que en defensa propia de Emma. Pudiera ser. Los arañazos de Luca se los hicieron los sirvientes. A trasladar de forma brusca a Luca para encerrarlo en su habitación, los sirvientes lo trataron mal y le dejaron arañazos. O Emma arañó a Luca. Emma le dejó a Luca unos arañazos en las manos mientras luchaba por su vida. Esto es lo que acabo de pensar yo, chaval. Ojito. Vale, pero ahora se me va toda la mierda. A ver. Amor de mama. Vale, podemos ir a preguntar a otra persona, ¿no? A preguntar a este... This is all just a big misunderstanding. The spirits confirm it. ¿Ya no puedo pasar aquí? No. Tengo unas preguntitas. Una pistita, a ver. ¿Y qué pista le puedo proporcionar a este? ¿Las joyas? I found these jewels secreted away. Are you familiar with them? Ah, it cannot be so. That deceptive wagtail. How could she do this? That sounds like a yes. These items were supposedly stolen from us during our trip. I must have spent hours reporting it all to the police. And it turns out she had them all along. The trollop. I'd kill her myself were she not dead already. Madre mía. Vaya tipejo. Vamos a hablarle sobre los rasguños y todo eso, Get ¿no? to the point, Mr. Holmes. Ah, ¿no puedo? No, no puedo. Vale. Stop wasting time. The murderer is getting away. Vale, estoy intentando darte una pista, cabrón. Probable ladrona. Stop wasting time. The murderer is getting away. Bueno, esto ya lo sabíamos, que no era su esposa. Stop wasting time. The murderer is getting away. Vale, esto es una acusación sobre Lord Craven. Get to the point, Mr. Holmes. Tampoco nos vale. Bueno, lo del ectoplasma. Get to the point, Mr. Holmes. Lo de la carta sobre el anillo I doubt robado. I can help with this. Carta de invitación. Get to the point, Mr. La Holmes. aplicación de Lord Craven. Get to the point, Mr. La Holmes. declaración del medio. I doubt I can help with this. La declaración de Lord Craven. Stop wasting time. The murderer is getting away. Ya está. Get to the point, Mr. Holmes. Y el anillo que no lo había visto. Do you recognize this ring? Ay, Dios mío, solo tenía que dar el It's anillo. a third-rate piece if ever I've seen one. I'd never buy something like this. O sea que Did no es you suyo. ever see Miss Emma wearing it? No. And why should she? I gave her enough jewelry that she could wear a superior ring every day of the week. Vale, pues no lo llevaba puesto nunca. Vale, parásito de la mente. ¿Quién robara inculpó a los sirvientes? Emma estaba robándole a Lord Craven. Vale. No.
los sirvientes. Emma robaba, pero hizo que Lord Craven creyera que eran los sirvientes los que lo hacían. Robó durante todo el viaje. Vale. Emma había mentido antes. Emma robaba, pero hizo que Lord Craven creyera que eran los sirvientes los que lo hacían. Robó durante todo el viaje. Vale, ahora hay que compaginar esto, tío. Sí, porque esta ya no me cuadra. Necesito alguna más. El asesino dejó el diamante. Quien quiera que matase a Emma dejó el diamante junto a su cadáver. Vale, esto se va hacia el otro lado. Ahí está. Lo de los sirvientes. No. La verdad enfureció a Lord Craven. Gracias, Purketing, por ese pedazo de follow. Bienvenido, bienvenida al canal. Grande. A ver, tío. Discord. A ver. Me faltan pistas, tío. No sé. Yo me inclino más por aquí, pero... Que me inclino más por Luca que por Lord Craven, no sé. Pero faltaría algo. Alguna pistita más o alguna movida. Va, podemos ir a hablar con este otra vez, ¿no? A ver. This is all just a big misunderstanding. The spirits confirm it. This is all just a big misunderstanding. The spirits confirm it. Bilge, balderdash, and baloney, the lot of them. Me falta algo, tío. Para terminar el caso y no sé qué es, tío. Podemos ir a la sala donde sucedió, ¿no? A ver. ¿Dónde era, tío? ¿Aquí? No, esto no es. ¿Dónde me he metido, tío? No tengo el conspirador de la miel. Angie, parece que el viejo está perdiendo la cabeza. Están destruyendo sus colmenas y sus abejas están cayendo como moscas. No creo que pueda que quede mucha miel en ese enjambre. No sé si lo pillas. Reúnete conmigo en los muelles a medianoche. Lo haremos juntos. Angie. Vale, aquí es donde sucedió todo. Es que todo esto ya lo vimos, tío. The Cravens are upstairs in room 226. It is one of our finest suites. Ooh, I love the ambience. Nice and creepy.
no sé qué me puede faltar, tío. ¿Y esto? Do something about it, Holmes. I did not do it. You know that. ¿Aquí en la mano me dice algo más? ¿O está? Es que todo esto ya lo hemos visto. A ver. Nada, aquí simplemente me lleva aquí a observar y ya está. Dado observado, o sea que no... Visto también, gente. Vale, pues no sé qué más puedo investigar, tío. Do something about it, Holmes. I did not do it. You know that. Vale, con los sospechosos no puedo hablar. No sé, ¿con quién me quedaría a hablar? No lo sé. Someone was not happy with his post? Ni puta idea, tío. Investiga la urte. Que este tampoco quiere hablar más. O sea que... This is all just a big misunderstanding. The spirits confirm it. Bilge, You always take me to the best of places, Sherry. Tools and accessories for masterful prestidigitation. A ver esto. Someone is making the most of his stay. Can you blame the man? I'd say he's not ordering enough. Hostias. Espera, que esto no le da yo. En vez de Luca Galici podría saber que Emma era una ladrona y que estaba intentando inculparlo del crimen. Hostia, perdona, que esto me lo había dejado, El medio Luca Galici podría saber que Emma era una ladrona y que estaba intentando inculparlo del crimen. Vale. Luca Galici es el asesino. Emma intentó inculpar a Luca, el medium, del robo del diamante. En venganza, él la mató. Luca Galici es un asesino. No pudo refrenarse de matar a Emma, aunque pudo haberle contado todo a la policía. Luca luchó por su vida. Dado su conflictivo pasado, si lo arrestaran, nada podría salvarlo del cadalso, y Emma lo sabía. No voy a impedir que huya para empezar una vida nueva. Todo pinta a que esta era la ladrona y que robaba a los sirvientes y lo robaba todo. Pero claro, vamos a ver. Si tiramos para Lord Craven, me faltaría una pista. Si tiro para Lord Craven me falta una pista, gente. Es que me falta una, porque tengo aquí esta suelta. Lord Craven estaba en la habitación con Emma. Debe haber algo más aquí. En la habitación de Lord Craven o algo, tío. Lo de la cerradura, tío, tiene que ver o algo, tío. Aparte, sí que tiene todas las papeletas, porque este podía forzar la cerradura por aquí, fácil. Si es que no tiene más. No sé si acusarlo ya directamente o qué hacer, tío. Voy a ver si veo algo más, tío.
Someone was not happy with his post. Someone was not happy with his post. Que si hubiese alguna pistita más aquí. Que a lo mejor la tenía que marcar la pista, no lo sé, espérate. Esto no sirve para nada, ¿no? Lo de poner la pista aquí, tío. Tío, me falta una puñetera pista para tenerlas todas seguramente. Pero bueno, a tomar por culo. Yo lo dejo así el caso, tío. Me estoy ya cansando, gente. Diario de John. Vale. A ver, yo más pistas no encuentro. Gente. So young and so dead. Another mystery to investigate, my friend. No sé, podría encontrar alguna pista más por el hotel. Sería lo único. Al recepcionista o alguna movida o alguien. No sé. Excuse me, just one question. Sir, I don't know. Try asking someone else. A ver, la tía esta que vio el temardo. Is this familiar to you? I have nothing to hide, sir, but I've never heard of this. Such a shame that Inspector Pasado vanished. I'd feel much safer with him handling this. Isn't life too short to remain sober? A ver, ¿dónde estaba esta señora? Está por aquí arriba, en algún lado. Ah, yo no la veo. Ya no está, ¿no? Ya no está. Yo no la veo ya. ¿Cómo está por aquí? No, aquí no la veo, gente. Pues nada, tío. No sé. No encuentro nada más, tío. Así que vamos a meterle caña. Es que debería encontrar una pista más para poder también inculpar a Lord Craven. Pero yo ya tengo que hacer mis propias deducciones para decir si es Craven o es Luca. Entonces, claro, pero me falta una, tío. Bueno, pero a mí las pistas me llevan allí. Yo ya no sé si estamos metiendo la pata o no. Claro. Claro, es que te apunta así, claro. Claro, es que así apunta a que todo está... Claro. Para este, tío. Nada, tío. La han matado a la horca.
A tomar por culo. Llevar a Luca Galici ante la justicia. Luca Galici es un asesino, no puede refrenarse de matar a Emma, aunque pude haberle contado todo a la policía. ¿Qué pasa? ¿No puedo? Ah, ¿que no vale? ¿No qué? Que lo estoy haciendo mal, ¿no? ¿Por eso sale en rojo o qué? ¿No sale? ¿No se puede? ¿No me deja acusarlo o qué? No entiendo. Do something about it, Holmes. I did not do it. You know that. Va, este es el caso principal. A ver si tengo que hablar con él, espérate. Que con esto que lo hemos puesto en difícil no nota ninguna puta pista. Ahora, vale. Acusar. Luca Galici, I know you murdered Lady Craven, and I can prove it. That would be a grand story for the newspapers. But where's your proof? I was locked in here and could not hurt a fly. Vale, las cerraduras se pueden forzar. Sabía que Emma era una ladrona. ¿Tengo que decir una de las tres o no? Bueno, las cerraduras se pueden forzar. Yes, the locked room. Good of you to mention it. I inspected the door between the rooms, and the lock on it is piteous. You could open it with a penknife. So I am now a burglar, as well as a thief and a murderer? Sabía que Emma era una ladrona. As for the motive, it's obvious that you deduced that Lady Craven was the real thief. Of course, it helped that this was not your first encounter with Miss Emma. I don't know what you're talking about. Se puso nervioso. How on earth can you believe this? I think the police will easily find the proof when they browse their archives. Los arañazos le condenan. Your wrists are bloodied, and there's no way a servant's manhandling could cause such an injury. It was Lady Craven as you strangled her. You are fantasizing, Mr. Holmes. Empiece, Luca. It is done, Luca. You will be arrested. Your best strategy now is to confess and hope your reasons were justified. Bien. I don't know how you figured it out. But yes, I killed her. I had to. This woman could not get away with ruining my life twice. Twice? I knew Emma before she was a lady. I mean, she pretended to be noble back then too. But only so our gang, the Moths, could steal from those Claro, porque nosotros hemos descubierto que este era ladrón stole también. all our money and disappeared, leaving us to Y los dos se conocían por lo de la polilla. I was young. I spent 3 years in that hell. And tonight, she tried to set you up again. Did she recognize you? She didn't. I came to her afterwards, pleading that she drop this farce, but she laughed in my face. I just remembered my time in the clink, all I suffered while she indulged. And I grabbed her throat. Debe ser castigado. Murder is murder, Luca. You could have told Lord Craven the truth and seen Miss Emma's downfall, but you could not restrain yourself. He would never believe me. We will never know. Still, perhaps a jury will be more easily swayed. If not, you'll get to see your friends in jail again soon. We'll meet again, Holmes. I will get you, in this life or the next. Get your hands off me. He murdered the woman who put him in jail. Should we be worried?
Fear not, John. Unlike Miss Emma, I will see him coming. That was too much fun, Sherry. I'm buzzing. Buzzing. Wasn't it fun? A woman died, John. I was too slow to the truth, too hesitant to intervene. How can you... Oh, lighten up. Those people made their choices. If you swan about with a diamond in your pocket, that's what happens. Wealth is a weakness. So we must blame those who covet it. With enough money on the line, Sherlock, a man will do just about anything. Even murder. And then we get to solve it. I suspect you perhaps cannot grasp the true horrors of mortality, John. Oi, I am aware of my perilous existence, thank you very much. I must admit, even if the outcome of the adventure was imperfect, there was some pleasure to be had in the puzzle. Well, Cordona seems more depraved and decadent than we thought. I bet you'll get another chance. A bet, you say? Ah, figure of speech. Just a figure of speech. Damn. Well, take one last look at the view, then we must be off. It's time to do what we came here for. Qué bonito, ¿eh? Caso completado. Entrada nueva en el diario de ello. La ha puesto ahí. De vuelta en Cordona. Amor de madre. Fantasmas del pasado y amor de madre. Esto está archivado ya. Vale. Casos, historia de Cordona, mi historia. Diario de John. Historia. Vale, esto es lo que vimos, ¿no? Sí. ¿O no? No sé. Sí, esto lo vimos, sí, son notas. Y estos son notas que va poniendo él. Pues ya hemos descubierto el talón de Aquiles del gran Sherlock Holmes. Sentarse en silencio y escucharme, mirándolo con perspectiva. Era obvio. Sherry es hábil descubriendo la verdad, incluso de gente que no se la diría. Un ninja no lo habría hecho mejor, aunque habría sido más interesante verlo. Luca mató pues a la dama, y no estoy del todo seguro de poder culparlo. Ahora está en manos de la policía, pero a mí, Craven me parece más despreciable. Eso es cierto. Eso es cierto. Cierto. Vale. ¿Y ahora qué debemos hacer? No sé, lo voy a dejar por aquí, gente. Sí. Ya tenemos un caso. Así me lo descargo. Y lo subo a YouTube. A ver si lo edito un poco también. Entre la química y ahora al final, que me he liado. Dando vueltas como un tonto. Pero ¿qué tengo que hacer entonces? No me marca nada, tío. O sea, a ver, ¿qué hago? Tengo que ir al cementerio. Vale. Hay que ir al cementerio. A free ride for every hotel visitor. Just tell me where to go. Ah, vale, vale, vale. Ah, me lleva directamente, ¿no? Is everything all right? If you don't feel up to it, I won't tell anyone. It's just a goodbye, John. It won't be difficult. I've already come to terms with my mother's passing. So you really don't remember? To what do you refer? Funeral. Sherlock, you were distraught. At first, I thought this visit would dredge up those feelings, but you've been remarkably level. John, I think I was too young to understand. I couldn't fathom why she would leave me. Perhaps that pain is best left forgotten. On the contrary, it's why I'm visiting her grave. To remember her. Cementerio de Cordona. Bueno, gente, la vamos a dejar por aquí entonces. Ya con la historia de amor de madre. Voy a guardar encima y ya está.
este es el último. Ahí mismo. Vale. Creo que voy a hacerme un try del Resident Evil 3, pero voy a cortar el directo. Sí. Así que, bueno, si queréis hago una pequeña raid mientras. Vale. A ver. Vamos a ver. Si hay alguien por aquí, si no, no. Vamos, lo hacemos. Mira, The Little Sister. Ruined King. ¿Qué es esto? ¿Qué es este juego? ¿Que lo está jugando todo Dios? ¿Qué es esto? RPG de League of Legends. Gente, ¿qué es esto? ¿Esto qué es? ¿Esto qué? Que no se engañen, esto es 100% real. Yo hace al LOL que no juego en serio desde hace años. Solo me he hecho alguna partida. Pues es que no sé qué es. Eso es como. Está basado en el mundo de League of Legends. ¿Qué es un RPG esto? Hostia, ni puta idea, ¿eh? Me acabo de quedar a cuadros. Bueno, gente, yo me despido. Ahora luego vemos lo que hacemos. Un besito. Y os dejo aquí con la buena de Andrea, de Little Sister. Chao, chao.